buenas tardes, maestros y maestras. Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en estos martes de entrevista del mes de junio. Ya abrimos un nuevo mes y ustedes saben que con cada uno de los meses vamos inaugurando entrevistas, conversatorios, análisis de manera diferente. Y el mes de junio lo vamos a dedicar a entrevistar, a dialogar a diferentes maestros y maestras que participaron en el segundo foro de buenas prácticas. Somos varias organizaciones, entre ellas la Universidad Iberoamericana, el Faro Educativo, Pauta Proeducación, Mujeres Unidas por la Educación y Grupo LOGA, quienes nos hemos reunido para ir acompañando a los maestros y a las maestras de toda la República Mexicana a que sistematicen buenas prácticas. Y este es nuestro segundo foro. Ya tuvimos en el ciclo 2021 el primer foro y ahora en este ciclo 21-22 nuestro segundo foro de buenas prácticas. Vamos ya a inaugurar en mes y medio la convocatoria para el tercer foro de buenas prácticas. Así es que estarán todos ustedes invitados. Nos dará muchísimo gusto que sistematicen alguna buena práctica, alguna actividad que hayan ustedes implementado. Les comentamos que en el primer foro de buenas prácticas estábamos en periodo de pandemia y invitamos a los maestros a que compartieran con otros profesores lo que estaban haciendo en este momento de confinamiento, en este momento de contactar a los alumnos de una manera diferente hasta la que en esos momentos conocíamos. Entonces, por ahí tenemos el libro que formaliza todo lo que los maestros y las maestras han venido haciendo en una etapa de confinamiento. Pero este segundo foro lo dedicamos a que los maestros y las maestras nos platicaran qué estaban haciendo en el regreso a clases. Esta es otra etapa complicada donde el regresar, el reunir a los chicos, el recibirlos, en tratar de integrar un modelo híbrido de trabajo, en el recuperar los aprendizajes, fue también otro proceso complicado. Y hoy las maestras que nos acompañan nos van a hablar de una de esas categorías del segundo foro. Y ellas nos van a hablar de qué hicieron, cómo utilizaron, cómo observaron el trabajo de las habilidades socioemocionales en este regreso a clases. ¿Para qué les sirvió? ¿Qué advirtieron ellas? Y bueno, pues hoy tenemos a tres maestras, a la maestra Rosa Isela Mercado. Ella nos va a hablar sobre el tema de la autonomía a través de un cultivo escolar. Ella nos acompaña desde el estado de Michoacán. Bienvenida, maestra Rosa Isela. También tenemos a la maestra Adriana Díaz García. Ella, la maestra Adriana, es oriunda del estado de Aguascalientes. Eso es una maravilla, que podamos tener este contacto con diferentes maestras. Ella nos va a hablar de vivir con sentido y nos va a comentar por qué le ha llamado, por qué le ha denominado así a su buena práctica. Y tenemos también a la maestra Cecilia González. Ella nos acompaña desde el estado de Nayarit y ella nos va a hablar de fiesta de las emociones. Vamos a ver qué hizo ella y cómo ha impactado en este regreso a clases. Pues vamos a comenzar este conversatorio, no sin antes pedirle a las maestras y maestros
que nos acompañan también de otras entidades, de otros lugares, que vayan aprovechando el chat para decirnos de dónde nos acompañan, pero también para que vayan formulando preguntas de lo que ustedes van escuchando de cada una de las maestras que hoy nos acompañan en este conversatorio. Muchísimas gracias, maestra Rosa Isela, y bienvenida. Muchísimas gracias y bienvenida también, maestra Adriana Díaz, y también bienvenida y un agradecimiento a la maestra Cecilia González, porque además ha sido un proceso arduo, un proceso de meses. Iniciamos en el mes de octubre y concluimos el pasado 18 y 19 de mayo, donde ellas dieron a conocer a otros profesores sus buenas prácticas. Pues vamos a comenzar en esta ocasión con un primer planteamiento. Yo quisiera que cada una de ustedes nos comentara de lo que ustedes hicieron ahora en este regreso a clases, ¿cuál consideran que fue lo más novedoso, lo más innovador? Porque pasa que los maestros, cuando vamos aplicando alguna estrategia, alguna dinámica, alguna actividad, lo pensamos de una manera, lo planeamos. Y de repente la interacción con los chicos, con los niños, con nuestros estudiantes, nos van marcando pautas de transformación y de cambio en estas cosas que vamos haciendo. ¿Qué fue lo más innovador, maestra Rosa Isela, que usted se encontró en su buena práctica? Compártanos, platíquenos. Buenas tardes a todos y agradezco este espacio en este momento presente. Al regresar a este ciclo escolar, a lo que es la presencialidad, me encuentro que tenemos que empezar a transversalizar. Yo soy docente de educación especial adscrita en primaria. ¿Y qué hace un huerto escolar? Pues en contingencia trabajé de manera transversal todo lo que tiene que ver la ciencia y el huerto ya estaba. Ahora, al ver que regresan mis alumnos, algunos temerosos, porque no todos por el miedo, inclusive no iban el ciclo pasado cuando trabajaba yo de manera híbrido, que no dejé de ir a la escuela nunca con ellos, me encuentro con esta parte inseguros, con miedo, poco participativos, y tomo esta parte de la naturaleza para transversalizarla en las emociones. Es empezar a ser conscientes a ellos, reconociéndose primero como primera persona y ponerle nombre a la emoción a través del cultivo escolar para lograr esta autonomía. Son alumnos que actualmente tienen autismo, diferentes barreras también y atrofias a nivel cerebral con TDA mixto. Y con ellos ahora es la socialización, la seguridad, la motivación, la participación, y pueden entablar un diálogo inclusive, porque participaron en la Feria de la Ciencia a nivel estado y a nivel nacional, a través de Pauta, entablar esta comunicación y participación, haciendo consciente la emoción y también regulando la angustia por hablar con otros sin que los conozcan. Es por eso que estoy aquí compartiendo, y sobre todo es moverme como docente en función de mis alumnos. ¿Qué se logró en esta práctica de manera innovadora? La inclusión. La escuela ahora actualmente, la comunidad escolar es una comunidad incluyente, más empática, más sensible a toda la población que va llegando, porque antes la barrera era la propia escuela, educación básica. Ahora con esto abrimos esta puerta y sobre todo es la aceptación. Maestra, nos deja muchos elementos, ¿no? El tema de la inclusión, pero el tema también de cómo hay que ir favoreciendo con todo lo que sea la autonomía de nuestros alumnos, esta transversalidad de tratar varios temas
varios asuntos a la vez, que es, me parece que un gran recurso para que los chicos vean todo integrado y sobre todo la importancia de la emotividad, de la afectividad, de la socioemocionalidad como una gran puerta para ir impulsando la pérdida del temor, incluso la apertura de otros canales de aprendizaje. Y maestra Adriana, ¿qué nos cuenta usted de su práctica más innovadora? Pues muchas gracias, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. Y pues mi práctica consiste en ese darnos cuenta al regreso a clases. Nosotros lo comenzamos a final del ciclo pasado y darnos cuenta que estos adolescentes que ya tenemos en telesecundaria, pues de por sí tienen una actitud en la adolescencia de cierto hartazgo a ciertas cosas, de decidir no hacer otras. Cuando se da el regreso a clases, pues ellos toman literal esta parte de si quiero ir, voy, si no chantajeo a mi mamá, si no, etcétera. Nos dimos cuenta que también pasaba mucho este asunto de que su vulnerabilidad era tremenda, el hacinamiento, el abuso, la violencia psicológica, sexual, se dio tremenda. En el estado ocupamos el primer lugar a nivel nacional en suicidios, por suicidios consumados, por ser una población pequeña. Pues todo eso es algo preocupante, que muchos de nuestros estudiantes de zonas rurales alejadas o bien de zonas conurbadas, de plano dijeron, pues si ya no voy a la escuela, ya no voy a hacer nada de mi vida se acabó. O sea, ya el maestro apoya muchísimo en este proceso que vayan a la prepa. Entonces, ellos se sintieron de no voy a la prepa, pues ya no tiene sentido mi vida, por eso la titulé así. Lo que empecé a hacer fue entrar, como soy ATP, puedo participar de 7 escuelas, empecé a entrar con temas de matemáticas. Y lo que hacía era que en lugar de que entráramos de lleno al tema de matemáticas, era con quién estoy, a dónde quiero ir y quién va conmigo. Cómo construyo mi vida, cómo me doy cuenta que el lugar donde estoy, donde nací, lo que pasó, no determina lo que seguirá pasando. Eso me ayudó muchísimo a que entráramos con eso, salían temas muy diversos, situaciones en que los niños al responder estas preguntas y hacer un dibujo acerca de lo que estaban hartos, pues no era lo que nosotros imaginábamos, o sea, muchos ni estaban tan preocupados por si la muerte del COVID o no, otros estaban preocupados por lavar los trastes, otras situaciones preocupantes, terribles, así como las chicas que están en secundaria y mucho ya que el trabajo y el sostén de su familia y la violencia, el que ellos pudieran sacar todas estas emociones me llevó a poder tener con ellos un acompañamiento que a su vez se dio con sus profesores. Entonces nos dimos cuenta que todos éramos humanos, que no teníamos una vida perfecta y que el sentido que va dando la escuela ayuda muchísimo. Fue una estrategia que nos ayudó mucho y en las escuelas que decidieron participar, pues aumentó la población escolar hasta en un 30%. O sea, no solo los alumnos que teníamos, sino se fueron inscribiendo. Entonces, eso aportó. Pues maestra, nos deja usted con mucha claridad el valor que tiene la escuela para nuestros alumnos. Este otro espacio donde pueden aprender otra manera de vivir, donde puede ser otro el que ponga expectativas mucho más elevadas. Eso me parece que es una gran labor del maestro que marca su vocación, que marca su trabajo, que marca su orientación. Y en ese sentido, como el hecho de que los maestros nos pongamos de acuerdo, que le entremos a este tema de dialogar con nuestros estudiantes, que no entremos a nuestras clases con una idea preestablecida de las respuestas, de lo que va a suceder y que demos mucho más tiempo en esta escucha activa que el maestro debemos de tener para que los alumnos nos cuenten, nos platiquen, de veras se sientan en un espacio confiado y seguro y a partir de ahí rehacer
nuestro trabajo cercano, más amoroso, más incluyente, mucho más receptivo, para que incluso podamos ir restableciendo una relación de las vidas de nuestros alumnos a grandes o pequeños proyectos, pero que ellos vean esta posibilidad. Pues maestra Adriana, no solamente al trabajo realizado, sino al equipo docente, que incluso advierto que estuvieron trabajando con otras escuelas, nuestro reconocimiento. Y maestra Cecilia, coméntenos, ¿qué de innovación tuvo aquello que usted aplicó, pudo ensayar de la estrategia que usted llama fiesta de emociones? Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Pues, bueno, yo recibo un grupo de segundo grado donde solamente tengo un niño con 4 años ya cumplidos, el resto tiene 3 años. Es un grupo de 15 alumnos y yo le llamo la fiesta de las emociones porque los niños, la mayoría de ellos no las conocían. Yo platicaba con los papás en entrevistas y me los encontraba de repente afuera de la escuela o algo y me decían, es que él no me dice, mamá, me siento feliz, mamá, me siento triste, o se enoja y nada más golpea, o hace un berrinche y cosas así. Y bueno, dije, pues cómo puedo trabajar con los niños para que conozcan las emociones, pero también que ellos sepan canalizar una emoción de manera positiva, que no se vayan, en este caso, pues a los golpes o a gritar o simplemente a lastimarse. Pues yo lo que hago es el rincón de la calma y le agrego un recetario de las emociones. El rincón de la calma, yo le pongo los monstruos de las emociones de Ana Llanas y empiezo a trabajar con los niños. Yo hice los monstruos con fieltro, los hice a mano y se los fui presentando uno por uno y ya a los niños les llamaba mucho la atención verlos. Y en el jardín pues teníamos los monstruos también y tenían ellos la oportunidad de cuando se sentían con alguna emoción, agarraban la emoción que ellos consideraban que sentían. Junto con el recetario se les daba la oportunidad de agarrar el monstruo y acercarnos al recetario de las emociones del rincón y ahí veíamos las diferentes recetas de las emociones. Por ejemplo, en alegría, si un niño se sentía muy alegre, le decíamos, ¿cómo podemos canalizar esa emoción? ¿Qué podemos hacer para bajar un poquito esa emoción? No, pues cantar, reír, bailar. Y el niño así empezaba él solito a tratar de hacer solo la canalización. Y, por ejemplo, si surgía una emoción como tristeza, que empezaran a llorar o algo por el estilo, se acercaba al niño y me decía, maestra, es que quiero ir al rincón de la calma. De acuerdo, vamos al rincón de la calma. Íbamos al rincón de la calma y le decía, ¿qué emoción sientes? Y ya elegía su emoción. Empezaba yo a leerles las recetas y el niño ya me decía, quiero hacer esta. Muy bien. La hacía él primero solito y ya después, ¿la quieres compartir con tus compañeros? Sí, la voy a compartir. Ok, de acuerdo. Platicábamos con el salón y juntos hacíamos la emoción. De esta manera, el niño no se sentía excluido por la emoción que sentía, sino que juntos compartían esa manera de canalizarla y aprendían diferentes maneras de hacerlo. Maestra, la escucho hablar y me imagino todos los salones de clase con una pequeña cajita de recetas donde el niño puede identificar a lo mejor con color rojo algunas recetas para trabajar el enojo, de color a lo mejor verde para trabajar un poco la apatía, o digamos los colores que tienen este famoso sugerencia de los monstruos de las emociones. Pero qué importante es que los niños puedan encontrar
en el salón de clase, un rincón para el diálogo, un rincón para la calma, un rincón del recetario o un rincón para pedir ayuda. Me parece que esto abre mucho de lo que los maestros nos hemos planteado ahora, de que nuestro salón sea un recurso real donde cada uno de los niños puede encontrar, también incluyendo el rincón de las matemáticas o el rincón de la investigación. Me parece que nuestras aulas deben de migrar de estos espacios rígidos a espacios mucho más flexibles. Pues ahorita les vamos a compartir el libro en el chat, el libro de las buenas prácticas, con el propósito de que busquen la sistematización que tanto la maestra Rosa Isela como la maestra Adriana como la maestra Cecilia hicieron, y que puedan buscar los recursos que ellas nos han compartido. Déjenme decirles, maestra Rosa Isela, maestra Adriana, maestra Cecilia, que nos acompañan ahora maestros de Coahuila, de Ciudad de México, de Guerrero, de Hidalgo, de San Luis Potosí. Es un gusto que ahora los maestros, las maestras, podamos compartir a través de estos medios estas experiencias, estos recursos, y que sin lugar a dudas, la verdad, muchos de los que están aquí con nosotros ahora han escuchado especialistas, y si bien es cierto, los especialistas profundizan desde el seguimiento, a veces teórico, a veces desde la investigación, no me van a negar que los maestros que están frente a grupo generan verdaderamente cosas muy innovadoras. Ahora déjenme hacer un segundo planteamiento, y yo espero que los maestros también se animen a preguntarles algunas cosas. ¿Qué pueden aplicar para que los maestros que están aquí y los que van a escuchar la reproducción de esta entrevista no tengan temor? ¿Cuál sería la recomendación a los maestros y a las maestras de aquellos aspectos que deben de desbloquear, aquellos aspectos que deben de superar de acuerdo a la misma experiencia que ustedes seguramente tuvieron que enfrentar? Maestra Rosa Isela, ¿qué recomendaría a los maestros? Primero que nada, es rescatar el proceso del alumno, empezar a innovar, y a través de este proceso todas las actividades que nosotros vayamos realizando, irlas ajustando, no perdiendo de vista, porque de repente nos perdemos lo que es el perfil de egreso y qué quiero lograr con esa actividad, que va encaminado también que integren herramientas para la vida, que también sean personas analíticas, críticas, y no importa la condición que tengan, siempre y cuando nosotros realmente tengamos ese compromiso de accionar en positivo y quitando viejas prácticas sobre todo. Y qué difícil, maestra Rosa Isela, a veces renunciar a lo que nos ha salido y pensamos que bien, pero ahora escuchar al alumno, tener esta escucha activa, el innovar un poco, no meternos en riesgo, sino hacerlo de forma ordenada, nos va a ir ayudando a ir haciendo estas innovaciones en el campo socioemocional. ¿Y qué recomendaría, maestra Adriana? ¿Usted qué sugeriría a nuestros compañeros que están aquí? Pues yo les sugeriría que tomáramos en cuenta que la temática efectivamente la podemos transversalizar, y dejemos de estar tan preocupados porque los alumnos no alcanzaron los aprendizajes de matemáticas, de lengua. Dejen, saco el libro y que voy retrasado, que el programa, que creo que es muy importante que en lugar de ir viendo contenidos con prisa, podamos de alguna manera ver la intención didáctica de lo que yo quiero hacer con las ciencias, con las matemáticas, con el español, y podemos entrar con estos temas. En muchas ocasiones lo hice con los docentes de hoy vamos a ver proporcionalidad, pero vamos a empezar a ver con estas preguntas qué ha sido de la vida en proporción de los alumnos de acuerdo a la edad que tienen. Eso se puede, sí, nos dimos cuenta que
había alumnos que no respondían a las respuestas, ni al hacer, ni se incluía, por ejemplo, algunos alumnos con algunas barreras para el aprendizaje. Y al empezar con este tipo de preguntas y al sentirse ellos tomados en cuenta, no había necesidad como de estarles hasta insistiendo. Ellos solos hacían el intento por hacer lo que todo el grupo está haciendo y llamaba mucho la atención su involucramiento. Entonces, nunca perder de vista lo que estamos haciendo, planear lo que hacemos, tener muy clara esa intención didáctica y darnos cuenta que estos temas entran en todos lados. Y cómo tanto la maestra Rosa Isela y la maestra Adriana nos han hablado de dos condiciones tan importantes que tocan las emociones y que se convierten en interés, motivación, disposición, atención en los alumnos. O sea, el hecho de que todo lo que hagamos tenga una intencionalidad clara y por el otro lado, la aplicación del contenido. Cuando el chiquillo ve que puede aplicarse, que hay situaciones en nuestra vida que el contenido verdaderamente lo usan, qué mejor manera de mantener a los chiquillos con una actitud, una emoción preparada para el aprendizaje. Y usted, maestra Cecilia, ¿qué nos recomienda a los maestros que estamos aquí desde esta misma experiencia de entrar en contacto con los niños pequeños, con los niños de preescolar? ¿Qué nos sugiere? Bueno, de hecho, justo ahorita que están platicando las maestras, me estaba acordando, hace una semana y media estuve en Michoacán, en Zitácuaro, y estaba escuchando un conferencista. Y él lo que nos comentaba era que primero hay que tratar la emoción y después la cognición. Y es muy cierto. O sea, si tenemos un niño emocionalmente sano, activo en nuestra clase, él va a poder aprender lo que sea, lo que el maestro le imparta. Pero sin embargo, si tenemos un niño que no está bien emocionalmente por cualquier situación que él esté pasando en casa o simplemente a veces dentro de la escuela pasan situaciones que los maestros no nos damos cuenta porque los niños no nos dicen o no lo vemos, pues no va a aprender tal cual. Yo lo que recomendaría es primero analizar el grupo y después, en caso de los niños pequeñitos, pues el mismo maestro junto con los padres de familia ir viendo formas de canalizar emociones para que no solo se trabaje dentro de la escuela, sino también en casa. Y ya en el caso de los niños, por ejemplo, de secundaria o de primaria, que ya son un poco más grandes, pues incluso hasta ellos mismos pueden ir viendo qué cosas les hacen sentir mejor cuando se sienten emocionalmente tristes o enojados o están muy alegres. Ellos mismos pueden ir diciendo cómo pueden ir calmando esa emoción. Pero en caso de los pequeñitos, pues sí, que se unan junto con los padres de familia y busquen ese tipo de estrategias para que ellos canalicen esas emociones en casa, pero también dentro de la escuela. Y como maestra Cecilia nos recuerda de por lo menos 2 décadas en donde convertimos a la escuela en un espacio de excesiva racionalidad, de excesivo trabajo cognitivo, muy academizante, ¿no? Como que nos creímos esta historia que las personas, los chicos, iban a ser exitosos entre más contenidos tuvieran. Y creo que hoy vamos un poco a esta escuela que usted nos recuerde, un espacio humanizado, un espacio donde cada chico pueda descubrirse a sí mismo, un espacio donde aprendan a instalar, y esto qué importante es lo que nos dice, la emoción, localizarla, a instalarla, organizarla, regularla, porque finalmente estas sí son grandes herramientas para la vida. Y lo que nos dice maestra Cecilia, trabajar en esta prolongación de la escuela
que si nuestros alumnos llevan algo a su familia en el uso de la tecnología, de las emociones, de las matemáticas, verdaderamente la escuela también está cumpliendo esta labor de lo trascendente. Pues maestros, les estamos dejando ahí en el chat ya la liga para que ustedes la descarguen y puedan conocer mucho más ampliamente lo que hizo la maestra Rosa Isela con el descubrimiento de la autonomía a través del cultivo escolar. Creo que ella ahí platica muy claramente algo incluso que empezó, como ella misma nos los dijo, ya en el momento de la pandemia y luego lo retoma. Y a partir de ahí, ella va trabajando con sus alumnos la autonomía. También van a poder encontrar el trabajo de la maestra Adriana Díaz, que nos habla sobre este vivir con sentido, de devolverle a los chicos estas preguntas, estos sueños, esta capacidad de imaginarse el futuro que ya ve que después de la pandemia traen muy deteriorado. Y esto que también nos ha comentado la maestra Cecilia González, que es la fiesta de las emociones a través del recetario, a través de los rincones, para que ustedes también lo puedan llevar a sus escuelas. Y por aquí tenemos el comentario de la maestra Carolina, que los felicita a las 3 maestras que ahora están con nosotros en este diálogo, en esta entrevista. Dice, porque cada una desde su contexto ha permitido el diálogo, la identificación de emociones y lo más difícil, la resolución de algún dilema, de alguna situación problematizada que traigan los propios alumnos. Muchas gracias, maestra Carolina, y ella misma nos plantea una pregunta. ¿Cuánto se requiere de la participación activa de los padres de familia en cada caso? Pues yo dejo la pregunta para que, empezando con la maestra Rosa Isela, nos comente cómo vio en toda esta aplicación la participación, la vinculación, qué fue lo que resolvió o qué papel jugaron los padres de familia en su estrategia. Por favor, maestra Rosa Isela. Primero que nada, es con ellos hablar de una manera asertiva y sacar compromisos asumiendo una corresponsabilidad, centrándonos tanto ellos como papás y yo como docente en el beneficio de su alumno, que si trabajamos de manera vinculada y más en educación especial, donde hay casos específicos donde se requiere todavía mayor participación del papá para ir favoreciendo estas situaciones de los alumnos. Es constante y activa, con respeto, y sobre todo es siempre motivándolos. Ellos mismos, no necesitas tanto de repente hablarles a los papás. Ellos mismos, al estar viendo tu hacer diario y tu congruencia y la pasión que le inyectas y el trato que les das a sus hijos, solitos se van acercando. Inclusive te dan no el 100%, te llegan a dar hasta el 400% porque ven resultados. A través de esto se logran magníficas cosas para favorecer este proceso de nuestros alumnos. ¿Y qué creen? Ahí el plus. Trabajas al alumno, lo hacen consciente alguna emoción, inconscientemente jalas al papá y ellos también entran en esta dinámica y salen beneficiados también los papás. Y ya toman esta conciencia porque ya llegan y te dicen, maestra, hoy me siento así, pero trato de hacer estas actividades y no, porque a veces nosotros como papás se lo proyectamos estas tristezas, estas angustias, estos miedos a nuestros hijos. Ya las regulan ellos y las hacen consciente, entonces es doble beneficio ahí. Pues qué maravilla, maestra Rosa Isela. Y maestra Adriana, díganos qué pasó en este vínculo con los papás. Pues como decía la maestra Rosa Isela, yo empecé el trabajo con los alumnos, con sus docentes, y la realidad es que cuando veíamos una respuesta y yo le iba dando seguimiento a estas actividades, de repente había mamás que se acercaban a preguntar
pues por qué le preguntaba eso a los niños y cómo se contestaba. Yo les planteaba 3 preguntas de ¿para qué vivo hoy? ¿Cómo lo hago? ¿Y en qué creo? Incluso hubo mamás que me dijeron, maestra, pero yo la verdad ni siquiera sé para qué vivo hoy. Y recuerdo mucho que me sirvió en una plática con algunas mamás que se acercaron y la docente del grupo decirle, usted sí sabe para qué vive, porque hubo un momento en su vida que lo supo. Entonces, solo recuerdo ese momento. Incluso hubo docentes que me dijeron, híjole, pues yo tampoco me acordaba que para qué vivo y para qué vengo todos los días así bien cansado y bien harto de lo mismo y quiero hacerlo con los chicos, pero yo mismo estoy cansado. Entonces hubo acercamiento de algunas mamás con las que incluso teníamos así como la dificultad de que los niños asistieran regularmente en esta disciplina positiva de es que llego tarde, es que no asisto, es que no quiero estar todo el tiempo. Entonces, poco a poco ellos mismos se fueron acercando hasta que empezamos a generar así como pequeños talleres con ellos también. Ah, maestro, se puede quedar antes de que salgan los niños o después de que salgan los niños. Y sí, me estuve quedando en algunas escuelas con algunos de ellos simplemente para contestar estas 3 preguntas que sus hijos también contestaron y que también ellos se dieron cuenta que también tienen un hartazgo y queremos imponerle a nuestros hijos lo que sentimos y en muchas ocasiones tanto el docente como sus papás el asunto de a la fuerza, porque yo digo, no en el entendimiento. Entonces, pues entendieron ahí algunas situaciones que como adultos tenemos también. Qué maravilla haber impactado también a los padres y la importancia de hacer estas preguntas asertivas. A veces una buena pregunta hace que todo nuestro organismo reaccione, como esto de alguna vez sí tuvo una intención y cuando la recordamos, verdaderamente la volvemos a atrapar. Muchas gracias, maestra Diana. Y maestra Cecilia, pues usted fue de las primeras aquí que habló de esta vinculación con los papás, sobre todo por la edad de los chiquillos de preescolar, pero algún otro elemento más que nos pueda decir de cómo se vinculó, qué fue lo que más motivó. Ay, sí. Pues de hecho, a mí se me acercaron los papás y me decían, maestra, es que el niño ahora que entró a la escuela, él ya me dice cómo se siente, me dice, mamá, yo me siento triste, mamá, estoy enojado, mamá, estoy feliz, vamos a hacer esto. Y ya, no, pues que se ponían a hacer actividades, nos decían algunos papás que a veces cuando veían a los niños que estaban inquietos, les decía, vamos a jugar, vente, vamos a jugar juegos de mesa, lotería, que convivieran para tratar de sacar lo que el niño sentía en el momento. Y era algo muy, muy curioso también, porque muchas veces me tocaba escuchar que los niños platicaban y decían, mi mamá el otro día estaba enojada y le dije, mira mamá, cuenta hasta el 10, vamos a contarlo juntos. Y se ponían a contar y le dice, y ya después como que se le pasó. Muy bien. Ya, pues el mismo niño, yo creo que él iba dando esa apertura para que tanto él, que ya lo había aprendido a cómo canalizarlo, que su mamá, su papá o la persona que estuviera cerca de él también él se sintiera mejor, ¿no? Pues yo creo que por parte de los papás yo tuve el 1000% del apoyo y ojalá tuviéramos de verdad siempre grupos donde los papás estuvieran al 100%, dándolo todo para que el niño también aprenda, pero también ellos con la disposición de aprender al mismo tiempo con los niños esta cuestión de las emociones. Pero me parece, maestra Cecilia y maestra Rosa Isela, que ustedes lo dijeron, los alumnos son nuestros mejores voceros y cuando ellos llegan contentos, quieren venir a la escuela, platican de lo que hacen, los papás advierten que algo mágico está pasando al interior de las aulas, al interior de esa escuela, y los padres de familia voltean a ver las propias instituciones y luego es mucho más fácil canalizarlos. ¿Cuántas veces han tenido ustedes que escuchar alguna situación muy complicada, pero ya con ese ámbito de la confianza, cuando hay un buen manejo de las emociones, lo que se desata en nosotros, los seres humanos,
es la confianza. Generar ese vínculo de seguridad, de confianza, me parece que ha sido lo que ustedes tres han planteado, han hecho a raíz de esta intervención sistemática, organizada y una apuesta de la emocionalidad, de la socioemocionalidad en nuestros estudiantes. Por aquí, la maestra Fátima les da las gracias y les manda muchas felicitaciones, y la maestra Gabriela Jáuregui, al escucharlas, dice: para ser efectivo hay que ser afectivo. Crear vínculos es un poco esta triada de la escolaridad. Sin lugar a dudas, es así. Y para ir cerrando, ¿por qué no nos cuentan las tres maestras que ahora están con nosotros? ¿De qué les sirvió? ¿Qué utilidad tuvo el haber vivido este proceso de varios meses para sistematizar su buena práctica? Maestra Rosa Isela, comenzamos con usted. Con humildad voy a compartir a nivel nacional, de verdad. A veces nosotros creemos que lo que estamos haciendo, y más en la sistematización, es lo correcto. El ego juega un papel fundamental porque engaña la mente y uno va creyendo en nuestro accionar que vamos haciendo las cosas en este sentido bien. ¿Qué pasó en mi caso? Fue ponerme al desnudo, totalmente, porque es desnudarnos desde los diferentes contextos donde nos encontramos y hacer consciente de que a veces uno piensa que está bien, y me di cuenta que me hacía integrar algunos elementos en esta retroalimentación o coevaluación que tuve con la asesora, y también a la hora de empezar a agarrar la pluma y empezar a escribir. Y eso que nosotros lo hacemos la práctica diaria, en la planificación, en el libro, en el diario que vamos anotando y todo lo demás. Y aún así me hizo falta. Ella me comentaba: vuélvelo a leer. Y puse en juego las emociones porque me sentí frustrada de verdad un momento, y sané esa parte y trabajé el ego, y sobre todo integré que hasta en la sistematización también tenemos que ubicarnos en los diferentes contextos de la persona que está del otro lado de ese libro, para que ellos nos puedan entender qué es lo que realmente estoy realizando. Entonces fue todo un reto para mí, y aprendí pues esta parte de volver a leer y volver a replantear lo que estaba escribiendo para que fuera más entendible. Y trabajé el ego, de verdad. Esto me deja en aprendizaje, y creo que en mi día y en mi hacer diario, pues ya viene este ajuste. Gracias pues a este foro y a la participación que llegó. No hay diosidencias. El tiempo divino es el que se encarga de colocarnos para ir nosotros mejorando nuestro hacer diario y nuestra práctica docente. Gracias. Al contrario, maestra Rosa Isela, qué bueno que le haya servido, y sobre todo que los maestros en el papel y en su propia práctica encuentren este espejo para compartir con los demás, ¿no? Finalmente se deja escrito para que otros puedan enriquecerse. Gracias, maestra Rosa Isela. Y continuamos, maestra Adriana, ¿usted qué nos puede decir que le dejó esta sistematización? Pues esta sistematización me ayudó muchísimo a dejar de hacer las cosas tradicionales que hace un asesor técnico pedagógico. Regularmente es tener un instrumento de observación, y si bien esas anotaciones, cuando te adentras al acompañamiento del docente, sientes lo que él está sintiendo parado ahí. Lo que es que el alumno no te haga caso, no llega, no contesta, no hace la tarea. 1000 situaciones que se van dando, y me ayudó muchísimo a que, si bien había algunas actividades que planeaba y hacía con los alumnos, empecé a hacerlas con ellos, o sea, en acompañamiento, juntos, como un equipo, como un colega, como alguien que lo hace, como dos humanos ahí con ellos, y me ayudó a que incluso empezáramos a darnos cuenta
que la vida era este constante cambio y que yo como docente me pueden dar muchas estrategias y decir, hágale así, hágale así, y hace esto con sus alumnos. Si yo no comprendo y mis sentimientos, mis emociones de ese momento no son las que yo esperaba para la clase, pues no lo puedo hacer con mis alumnos. Entonces, soy humano, hoy me siento así, me siento así. A veces hasta hacer una broma, un chiste con ellos, me ubica en la realidad en la que estoy en ese momento. Entonces, me llevó a ese, como humano, en qué puedo ayudar. No solo a venir y a ver si avanzas aquí o tienes acá o tienes allá, sino como juntos qué podemos hacer, o yo de verdad, qué puedo hacer por ti para que tu práctica sea mejor, para que tú no solo tengas estrategias, sino tengas un desahogo y digas, si le hago así, aquí puedo, me sale mejor, me sale más rápido, ellos entienden mejor, ¿no? Y me gustaba mucho porque con una de las docentes llegamos a esta frase de educa el corazón que el intelecto viene solo. Pues muchas gracias, maestra Adriana. El aprender entre pares es la mejor manera de capacitar, la mejor manera de acompañarnos. Y me parece que los maestros mexicanos tenemos una enorme cantidad de estrategias que si las dejamos ahí en el aislamiento de nuestra propia escuela, de nuestra propia práctica, de nuestro propio salón, creo que muchos otros maestros están perdiendo de la gran riqueza de los maestros mexicanos. Y concluimos con usted, maestra Cecilia. ¿Qué le sirvió? ¿Cómo se sintió? ¿Qué nos puede comentar de esta sistematización durante varios meses? Bueno, pues a mí me dejó un sinfín de aprendizajes. Primero, pues como comentan las maestras, si yo estoy bien, mis alumnos van a estar bien porque como sea, ellos perciben y sienten cómo llega el maestro al aula, desde el saludo, de cómo llega cada niño y se le acerca a uno y maestra, mira, traje esto, maestra, traje el otro, y la forma en que nosotros le respondemos a los niños. Lo primero yo creo que fue que me conocí también a mí misma con esta estrategia, conocer mis emociones también yo y saber canalizarlas de una mejor manera y ir aprendiendo junto con los niños, porque aunque digan, es que los maestros lo saben todo, no lo sabemos todo. No lo sabemos todo y como humanos también nos equivocamos, como humanos también nos sentimos mal, estamos tristes, a veces sí nos enojamos. Entonces, esa parte también a mí me ayudó mucho al sistematizar esta práctica y esta estrategia principalmente de la canalización de emociones, que yo también conociera mis emociones y supiera por dónde darle para que yo me sintiera mucho mejor. Pues como un trabajo que empieza en el aula puede trascender a las familias, puede trascender a otros maestros para escalarse y sobre todo voy a vincular lo que la maestra Cecilia ya nos comentó con algo que nos comenta el maestro o la maestra Loal Almar. Nos dice, me encantó la frase, hay que atender la emoción y después la comprensión. Y de eso se trata, maestros y maestras, estos martes de diálogo con los maestros que sistematizaron buenas prácticas, que entre todos aprendamos y que podamos llevarnos una dinámica, una idea, una frase, un recuerdo, algo que otro de nuestros compañeros, como todos nosotros, o que son directivos, o que son asesores técnico-pedagógicos, o que son profesores frente a grupo, o que están en un equipo como USAER, como los maestros que hoy nos han acompañado, de verdad sepamos que desde los contextos de cada uno de nosotros se pueden trabajar cosas. Pues los invitamos, maestros y maestras, a no perderse nuestra próxima reunión del martes con integración de tecnologías. Habrá maestros que nos comenten en este regreso a clases cómo la siguieron
aplicando. Y déjenme, por favor, sugerir hacer una pequeña galería. Pongámonos todos en galería para poder conocernos, para poder despedirnos y sobre todo, maestros y maestras, agradecerle a la maestra Cecilia, a la maestra Rosa Isela, a la maestra Cecilia, Adriana y Rosa Isela, su participación hoy aquí. De veras, muchísimas gracias a todos y cada una de ustedes. Felicitar el enorme esfuerzo que hicieron durante por lo menos 7 meses para lograr la sistematización. No se les olvide bajar el libro, de todos modos se los vamos a mandar con el video el día de mañana a los que estuvieron acompañándonos el día de hoy. Muchas gracias, maestros y maestras, por estar aquí con nosotros de diferentes entidades. Ayúdenos a difundir estas martes de entrevistas con maestros como todos y cada uno de nosotros. Gracias, maestra Adriana. Nuevamente, gracias, maestra Cecilia. Gracias, maestra Rosa Isela. Hasta el próximo martes. Un abrazo bien fuerte. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Un abrazo Gracias, a todos y a todas. Gracias. Gracias.